Bienvenidos a la segunda reunión del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia este año. Nosotros estamos cumpliendo nuestro programa tratando de hacer la reunión mensual. Como ustedes saben, pues este es un año muy interesante también y le vamos a dedicar un espacio importante a la Ley de Competencia Desleal porque se cumplen 20 años de la expedición de la Ley 256 de 1996. Entonces, pues vamos también a tener algunas sesiones dedicadas al tema de competencia desleal. Pero en el día de hoy nosotros hemos querido aprovechar la presencia del profesor Óscar Sumar Albujar en Bogotá. El profesor Óscar Sumar es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho y candidato a doctor de la Universidad de California en Berkeley. Está dedicado al derecho constitucional y al derecho económico y está visitando la Javeriana como profesor invitado. Le damos la bienvenida a Óscar aquí al Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. En el día de hoy Óscar nos trae un tema muy interesante, que es un recuento de la posición de la Corte Suprema de Justicia bajo el liderazgo del juez Roberts frente a la jurisprudencia peruana, que nos parece un tema súper importante. Nosotros aquí le hemos dado algún estudio al legado del juez Roberts, que es un magistrado joven que ha venido a sustituir al juez Rehnquist, que era un juez que fue nombrado en la época del presidente Reagan y de corte muy conservador. Yo le pedí a Óscar que nos hiciera alguna referencia al juez Antonín Scalia, que acaba de fallecer a los 79 años de edad y que para el antitrust pues, es un juez que tiene alguna importancia. Entonces, Óscar, sin más, el foro del CEDEC es tuyo. Nosotros yo recomendaría que le dejaras unos 10 minutos a preguntas. La sesión debe ir hasta las 9 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. No sé desde dónde. Si quieres desde acá. Sí. Sí. Primero le pido disculpas por la demora. Calculé mal a las 7 de la mañana en Lima está desierto y yo hubiese llegado en 2 minutos porque estoy a 10 cuadras, pero acá llegué media hora. Bueno, realmente igual le ha tomado previsiones. Pero bueno, le agradezco al CEDEC por el recibimiento, Alfonso por las palabras, Sebastián por la coordinación y a ustedes por haber venido. Andrea, creo que estabas en Colombia, no creo que hayas venido desde Perú, pero bueno, igual gracias por estar acá. Y efectivamente me pidieron hablar brevemente acerca del juez Scalia. No es que yo sea particularmente experto en la jurisprudencia de Scalia, pero dado que me dedico en parte al derecho constitucional, pero también al análisis económico del derecho, y de hecho tengo afinidad hacia el juez Scalia, porque, bueno, como ustedes saben, en lo económico era uno de los jueces más conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y bueno, Scalia es probablemente más conocido por sus posiciones en temas, entre comillas, políticos, como el aborto o los derechos de los homosexuales, donde ha tenido esta posición también conservadora y duramente criticada por personas de una orientación más progresista o liberal en el sentido americano.
pero en el ámbito económico ha sido más bien flexible y liberal, más bien en el sentido que utilizamos la palabra en Perú y creo que también en Colombia. Es decir, Scalia muchas veces ha sido asociado como un juez pro empresa, pero yo no lo vería así, sino como un juez pro mercado, que muchas veces se comete el error de pensar que alguien que es pro mercado es pro empresa, cuando, y es parte de lo que tenía preparado hoy día, también acerca de la Corte de Roberts en general, ser pro mercado no necesariamente, y en la mayoría de casos, no significa ser pro empresa, en el sentido en que la mayoría de empresas tiene una posición oportunista frente a la regulación, no tiene una posición anti-regulación. Y bueno, no necesariamente tampoco pro-regulación, pero diría que en la mayoría de casos el oportunismo se identifica con una postura más bien pro-regulación. Ahora, en el detalle, muchas veces las empresas no se oponen a la regulación tal cual, sino que buscan cambiar detalles de la regulación para volverla favorable a sus intereses. Pero desde mi punto de vista, Scalia y la Corte de Roberts en general no es una corte que juegue en pared, como decimos en Perú con las empresas, sino más bien que lo que trata de hacer es favorecer al mercado, y ha tenido un entendimiento también desde mi punto de vista correcto de la función del derecho de libre competencia, que no es proteger a los consumidores, como muchas veces se cree en Perú, por lo poco que he visto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, también en Colombia, e incluso por varios académicos en Estados Unidos, que piensan que el fin de la libre competencia es proteger a los consumidores o lograr mejores condiciones para los consumidores. Esto creo que es bien entendido por la Corte Suprema de Estados Unidos, o lo ha sido en los últimos años, como un error. El derecho a libre competencia no está pensado para proteger a los consumidores o para lograr mejores condiciones para los consumidores, sino mejores condiciones para la sociedad en conjunto, y la sociedad no se identifica con los consumidores. Dentro de la sociedad también están las empresas y también están otros grupos de interés. En todo caso, mucho más cercano al interés de la sociedad es la protección del mercado en abstracto, no la protección de los consumidores. Eso obviamente no quiere decir que no hayan otros intereses en la sociedad, por ejemplo un interés redistributivo o un interés por proteger a determinados grupos en determinados contextos, pero la ley de libre competencia es una herramienta mejor diseñada para proteger al mercado, no para volverse un arma de redistribución. Entonces, si quisiéramos redistribuir hacia los más pobres o hacia los consumidores en general, probablemente hay otras maneras mucho más eficientes de hacerlo que a través del derecho de libre competencia, que fue pensado y diseñado para proteger al mercado, no para proteger a los consumidores. Y bueno, y dentro específicamente hablando del legado de Scalia, justo estábamos conversando el otro día con Alfonso que probablemente la principal decisión de Scalia, o la principal ponencia de Scalia es en el caso de Verizon y Inco, que es un caso que lamentablemente no ha sido adoptado por lo menos en Perú, sino que nosotros hemos seguido más bien la orientación europea, pero cuando en caso no lo conozcan, les cuento brevemente de qué trata. Este caso de Verizon, Inco y AT&T, bueno, involucra de cierto modo a AT&T, es un caso sobre la extensión de la ley de telecomunicaciones para aplicarle un deber especial de compartir facilidades utilizando argumentos de la Sherman Act. Es decir, que no compartir facilidades esenciales
era al mismo tiempo, o sea, mandadas o supuestamente mandadas por una ley especial de telecomunicaciones, era al mismo tiempo una violación de la Sherman Act, como un tema digamos, una especie de abuso de posesión de dominio. Y lo que dijo Scalia en este caso, o sea, en breve, es que estos deberes especiales que se pudieran poner en regulaciones para, por ejemplo, compartir infraestructura, no necesariamente o no llevaban a una obligación que, de ser incumplida, sea una violación a la Sherman Act. Es decir, que al no compartir sus facilidades, Verizon no estaba violando la Sherman Act. Y bueno, y de ese modo convirtió el tema de facilidades esenciales en un tema de regulación especial, sectorial. Es decir, dijo, si la autoridad quiere que Verizon comparta su infraestructura con AT&T o al revés, tiene que haber una obligación específica que lo diga. Y eso no tiene nada que ver con el Sherman Act. En cambio, y esta es una posición favorable a la desregulación, porque dejar indeterminado cuál es la extensión de estos deberes de compartir infraestructura o volverlo un principio más allá de reglas específicas que te obligan a hacerlo, es extender el ámbito de la regulación. Es decir, si yo digo, siempre que a una autoridad le parezca que debiste haber compartido tu infraestructura, lo tuviste que haber hecho, eso es una carga regulatoria mucho más grande que decir, solamente vas a compartir tu infraestructura en el caso en que una autoridad lo diga específicamente. Es decir, que te diga, tienes que compartir tu infraestructura. Entonces, de ese modo, recorta el ámbito de intrusión de las autoridades. En Perú, como les decía, no sé cuál es el caso colombiano, si uno lo quiere comentar. En el caso de Perú tenemos al revés una obligación general de compartir infraestructura en casos en los que la autoridad le parezca adecuado. Y no solamente esto en abstracto es una mala idea desde mi punto de vista, sino que la aplicación de esta mala idea ha sido peor que la idea. Y les cuento el primer caso, el más emblemático en el tema de compartir infraestructura, o en este caso no es compartir infraestructura, no es una aplicación completamente sui generis de las facilidades esenciales. Es una línea aérea continental, se llamaba, porque ya ni siquiera existe. Ya hace 10 años quería abrir una cuenta bancaria en el banco principal de Perú, que es el Banco de Crédito. Fueron al Banco de Crédito y el Banco de Crédito les dijo, no les voy a abrir una cuenta. Y fueron a Indecopi, los de la aerolínea, y Indecopi determinó que una cuenta bancaria era una facilidad esencial y obligó al BCP a abrirle una cuenta a Continental, a pesar de que varios elementos no se configuran o no están presentes en el caso. Por ejemplo, que luego se han visto que son necesarios. Por ejemplo, no hay una relación de competencia o rivalidad entre ambas, con lo cual, o sea, difícilmente es un tema de tratar de excluir del mercado a alguien por tu poder monopólico. Luego, difícilmente se puede considerar que una cuenta bancaria dentro de un país donde hay 10 bancos es una facilidad esencial, ¿no? Y bueno, y más allá de eso, o sea, esto ya es algo anecdótico, pero que igual habla de lo poca rigurosidad con la que se resolvió el caso, es que luego Continental cerró porque se descubrió sus lazos con el narcotráfico, se descubrieron. O sea, el dueño de Continental terminó siendo un narcotraficante que quería lavar dinero en el Banco de Crédito. Y esta era la razón por la cual el Banco de Crédito, que se dedica a guardar dinero, obviamente no es que habitualmente le nieguen abrir cuentas bancarias a las personas o a las empresas, se habían negado en primer lugar. Sin embargo, bueno, en fin, por eso les decía que eso no solamente es una mala idea en principio, sino que además el primer caso y casos sucesivos tampoco han sido muy felices, ¿no? Con lo cual existe
esta teoría tiene una muy mala imagen en Perú y bueno, quisiéramos que se hubiese seguido una doctrina más parecida a la de Scalia, en fin, como decir que este sea un tema regulatorio, de regulación especial y no un tema de libre competencia. No sé si hasta ahí hay algún comentario o no. Bueno, entonces voy a pasar al siguiente punto. Bueno, primero les quería contar un poco acerca de qué cosa es lo que estamos comparando, ¿no? O sea, porque de hecho, por lo menos desde mi perspectiva, comparar la Corte Suprema de Estados Unidos con el Tribunal Constitucional peruano puede ser algo muy complicado de hacer. Como decimos en Perú, tenemos una expresión bien común que es comparar papas con camotes. Comparar cosas que no pueden ser comparadas. Y eso tiene que ver con varios temas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano es un tribunal muy joven en comparación a la Corte Suprema de Estados Unidos. Fue creado en la Constitución de 1993. Antes existía un tribunal, algún modo parecido, pero no realmente. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestro Tribunal Constitucional, a semejanza del suyo, es un tribunal que habitualmente no ve temas ordinarios del derecho, por decirlo de alguna manera. O sea, no resuelve casos de cualquier tema, sino solamente temas constitucionales. Pero ahora, el tema, o sea, es muy difícil litigar en función a un tema constitucional abstracto, entonces habitualmente se remontan a algún tema más específico, y algunos de esos temas específicos tienen que ver con libre competencia o con conceptos generales de cómo interpretar la política de competencia de Perú. Entonces, en ese sentido, se puede comparar. Y por otro lado, no estoy tomando toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos por el tema de edades de las cortes que les decía, sino solamente la del periodo Roberts. Y además, bueno, de hecho en el artículo que era como base de esta presentación se analizan más casos. Ahora solamente voy a mencionar 3 y brevemente, y luego quisiera enfocarme más en la jurisprudencia peruana y en los temas de fondo que se tratan en ella. Bueno, este tema ya lo mencioné, entonces no voy a ahondar mucho, pero existe la idea, por lo menos en la prensa popular, de que la Corte Suprema de Estados Unidos en temas de libre competencia ha sido pro empresa. O sea, no es una opinión compartida por todos, obviamente, pero incluso han habido noticias en periódicos de divulgación masiva diciendo esta Corte Suprema. Por ejemplo, hubo un artículo que decía Corte Suprema.inc, ¿no? Como haciendo alusión a que la Corte Suprema se había vuelto como una especie de empresa. Y un autor que estoy tomando mucho por esta parte, que es Lambert, dice algo con lo cual estoy plenamente de acuerdo, es que en realidad, si uno mira en más detalle las decisiones en libre competencia de la Corte de Roberts, no son decisiones pro empresa, sino son decisiones que aplican un esquema de análisis que él lo llama Decision Theory, que en realidad para mí, aunque el autor de este trabajo no lo menciona, para mí en realidad lo que está haciendo la Corte Suprema es aplicar el esquema de Calabresi de reducción de los costos totales que, bueno, Calabresi introdujo por el tema de responsabilidad civil o torres. Lo que dijo Calabresi es, cuando le preguntaron cuál es el fin cuál es el fin de la responsabilidad civil, entonces, es compensar a las víctimas, es un tema de justicia o de compensación económica o algo así. Calabresi dijo, no, en realidad el fin de la responsabilidad civil es reducir los costos totales de la aplicación de la responsabilidad civil. Es decir, cuando apliquemos las normas de responsabilidad civil, tienen que ser lo menos costosas posibles para la sociedad y lo más beneficiosas posibles. Se identificó la responsabilidad civil con la
el fin de la responsabilidad civil en ese caso sería la eficiencia. Y la Corte de Roberts ha hecho algo bien parecido a eso. O sea, tampoco obviamente no ha mencionado a Calabresi al hacerlo, y claramente no es la única influencia para llegar a esa conclusión, pero para mí es la más cercana y la que más claramente está identificada. Ahora, ¿cuál es ¿Puedes pasar? Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer algo así? O sea, de tener un objetivo de la aplicación de las normas de libre competencia. Creo que esa es la principal diferencia entre el caso peruano y el caso americano. En el caso americano se puede identificar una finalidad. O sea, ellos no aplican la ley de libre competencia caso por caso y a ver qué pasa en cada uno de acuerdo a lo que todos aprendimos en Introducción al Derecho. O sea, no sacan sus reglas de interpretación y dicen, la interpretación literal sería esta, o la interpretación sistemática es esta otra. No, ellos tienen un objetivo al aplicar las leyes de libre competencia. Eso también se puede ver en parte a las características de esta corte en particular. Una corte donde los jueces duran muchísimos años, puede estar 50 años en la Corte Suprema de Estados Unidos, versus tribunal constitucional como el peruano, donde los jueces solamente tienen un periodo de 5 años, o 4, 5 años. Entonces un juez está 5 años en la Corte, 5. Si está 5 años en la Corte, es muy difícil que pueda trazar una política de la Corte a largo plazo. Es más, los jueces del Tribunal Constitucional peruano parecen que resuelven cada caso importante como si estuviesen apagando un incendio, más que como si estuviesen elaborando una política de Estado. En cambio, en la Corte Suprema de Estados Unidos, yo no veo una agenda inmediata de favorecer a ninguna empresa, sino lo que veo es una política de cómo el derecho de libre competencia en Estados Unidos debería lucir en el largo plazo. Y es la anterior, no, una más, perdón. Una más. La anterior, sí. Y la decision theory, o como yo les decía, la aplicación de la teoría de Calabresi, tiene que ver con esto, o sea, con reducir los costos, y tampoco lo menciona el autor ni la Corte Suprema de Estados Unidos, pero en realidad estos tres costos que se deben de reducir para que los costos totales de la aplicación de las normas antitrust sean menor, se parecen bastante a los costos primarios, secundarios y terciarios de Calabresi. O en realidad el secundario no aparece tanto, y para ser francos, en verdad nadie entiende mucho los costos secundarios de Calabresi. Tienen que ver más con la redistribución que con la eficiencia. En este caso yo diría que las dos primeras se parecen a los costos primarios y la última se parecen a los costos terciarios de Calabresi. Solo para recordar, los costos primarios tienen que ver en Calabresi con la magnitud de los daños y los costos en los que se incurre para reducir reducir la probabilidad de que ocurran esos daños. Esos son los costos primarios. Los costos secundarios, como les digo, los podemos saltear, y los costos terciarios son los costos de la aplicación de las reglas. En el caso de responsabilidad civil o torts, los costos de la aplicación de la regla tienen que ver, pero voy a comenzar por el primer punto. Los costos de los daños y de las medidas para evitarlos en Calabresi son, por ejemplo, el costo del daño es que hayan accidentes de tránsito, por ejemplo, o sea, cuánto cuestan los accidentes de tránsito. ¿Y cuáles son las medidas para evitarlos? Por ejemplo, prohibir que hayan carros. Entonces, si prohibiésemos que hayan carros, el costo primario sería el costo de que no hayan carros, ¿no? Si dejamos que los carros funcionen sin ninguna regulación, el costo primario sería todos los accidentes
que habrían. Y lo que tenemos, o creo que todos los países, es una combinación, por lo tanto los costos primarios son una combinación de ambos costos. O sea, los costos de que algunos accidentes ocurran y los costos de algunas de las previsiones que se toman. Entonces al final es una suma de ambos, aunque también hay una interacción entre ellos, o sea, que suba uno bajo el otro. Los costos terciarios, por su lado, los costos de administración de la regla, dependen de qué tan compleja o simple es la regla para administrar. Entonces, por ejemplo, en responsabilidad civil tenemos diferencias entre la aplicación de una regla, por ejemplo, objetiva de responsabilidad y una regla subjetiva de responsabilidad. La regla subjetiva quiere decir que necesitas probar que hay negligencia de parte de quien causa el daño, y en la objetiva no tienes que probar la negligencia, basta con que haya ocurrido el daño y automáticamente se configura un caso de responsabilidad. Bueno, cambia de legislación a legislación, pero básicamente es así. ¿Para cuál regla es más fácil de administrar? ¿O cuál importa menos costos a la administración de justicia? Es una pregunta compleja y en realidad depende de cada caso. En principio podríamos decir que una regla objetiva es más fácil de administrar que una subjetiva, pero también es verdad que una regla objetiva puede llamar a más litigación que una regla subjetiva, porque el demandante tiene un caso mucho más fácil, entonces va a estar va a tener una tendencia mayor a demandar, entonces los costos de administración del sistema pueden subir. Aunque eso no necesariamente es así. En un país donde hay una cultura de transacción, también se podría resolver por transacciones extrajudiciales en los casos en los que estén mejor definidos los derechos. Pero bueno, el punto es que hay estas discusiones sobre qué reglas son más fáciles de administrar y cuáles son más difíciles. Y otro punto esencial de la teoría de Calabresi, que ahora se traslada acá, es que los costos no son independientes entre ellos. Es decir, los costos, la reducción de uno de estos costos puede traer el incremento de otro de los costos. Por ejemplo, si yo quiero reducir las probabilidades de que la regla arroje una decisión incorrecta, eso tendría un impacto en alguna de los otros indicadores o no. Entonces, imagínense que yo haga un proceso de tal modo que sea imposible que llegue a una decisión incorrecta. ¿Cómo es una decisión incorrecta? Que le dé la razón a quien no debería. Ah, ok. O sea, por ejemplo, que se equivoque y declare culpable a alguien que es inocente. Si yo llego a un escenario donde no me puedo equivocar, ¿eso tendría un impacto en alguno de los otros indicadores? Claro, porque si la gente sabe que si llega a juicio y es culpable, siempre será sancionado, entonces las probabilidades de que cometa la ilegalidad serán menores. Ajá, entonces reduciría algo como los costos primarios. El primario, que sería pues el... ¿Y alguno de los costos aumentaría como consecuencia de esta regla? O sea, de los que están ahí. ¿Qué? Claro, o sea, no habrá una decisión incorrecta, entonces eso se reduce, pero al mismo tiempo podría aumentar la aplicación de los otros. Claro, podría aumentar el costo de la administración de la regla. ¿Por qué? Porque si yo hago una regla que es muy poco probable que arroje un error, esa regla al mismo tiempo puede ser muy compleja. Por ejemplo, demandar muchísimas pruebas por parte de los litigantes, o durar muchísimos años para llegar a averiguar la verdad. En cambio, si yo tengo una regla muy fácil de administrar, imagínense la regla más fácil de administrar del mundo, que sea tirar una moneda al aire. O sea, cuando entran dos partes, tiro una moneda al aire y luego decido, si sale cruz gana el demandante, si sale cara gana el demandado. Esa regla es muy fácil de administrar, pero al mismo tiempo las probabilidades de que arroje un error son muy altas, o sea, serían 50, ¿no?
yo trato de reducir esas probabilidades. Obviamente, bueno, en el caso peruano seguramente estamos cerca de 50, a veces se dice como broma que nos ahorraríamos mucho y estaríamos más o menos en el mismo lugar si es que en verdad tiraran una moneda, ¿no? Porque o sea, igual las decisiones son casi como si tiraran una moneda. Pero digamos, en un mundo ideal quisiéramos que tengamos muchas menos posibilidades de error, y eso demandaría una regla mucho más compleja que tirar una moneda. Entonces, bajo este esquema, o sea, que de hecho no me he detenido tanto en las palabras que están acá, pero la primera ya la dije, la probabilidad de que se arroje una decisión incorrecta. Y esto, o sea, quizás es una visión liberal del tema, pero creo que tiene cierto respaldo decir que una decisión incorrecta condenatoria es más perjudicial para la sociedad que una decisión correcta absolutoria. Y eso es claro en temas como derecho penal, por ejemplo. O sea, en la mayoría de los casos en derecho penal preferiríamos que se equivoquen y alguna vez, o sea, si tuvieran que elegir entre que se equivoquen y un ladrón quede libre, y que se equivoquen y una persona inocente vaya a la cárcel, o sea, ¿cuál elegirían? Bueno, de repente en países con bastante delincuencia como Perú o Colombia preferiríamos la primera, pero creo que objetivamente es preferible la segunda. Entonces, bueno, probabilidad de error. La segunda es la magnitud de las pérdidas que resultarán del error. O sea, ¿qué tan grave es equivocarnos? Si yo me equivoco, como ya les dije, en un caso penal y meto a una persona en la cárcel, ahí el error es mucho más costoso que si me equivoco a alguien y le pongo un ticket por manejar mal y yo no me pasé la luz roja, no, igual no importa, o sea, ya pagará su multa y seguirá adelante. Y el otro es la dificultad de administrar la regla, o sea, qué tan compleja es la regla. Luego, bajo ese esquema, es que se analizan decisiones que han sido bastante comentadas en la prensa en Estados Unidos, como este caso leí. ¿Qué ocurrió en este caso? Es una empresa mayorista, por decirlo de modo, que está más arriba en la cadena, que a los retailers les sugería un precio. Les decía, puedes cobrar por este producto a partir de tal precio. O sea, les ponía un piso de precios. Entonces, ¿cuál era la queja en este caso? Era que evidentemente los precios podían aumentar porque estaban en un piso. Entonces, ninguno de los retailers no podían competir por precios más bajos que ese piso. Entonces, en total, los precios eran más altos. Entonces, de hecho, a partir de este caso fue que salieron algunas noticias diciendo que esta Corte Suprema era pro-empresa y tal. Y este caso además tiene agravantes, digamos, haber sido decidido así, porque existía una tradición de alrededor de 100 años de haber considerado este caso como un caso en el que se aplicaba la regla per se. Es decir, que si alguien sugería un precio, o bueno, en este caso imponía un precio, esa violación de la ley de libre competencia iba a ser analizada bajo la regla per se, es decir, no se iban a ver los efectos de esa decisión en el mercado, sino que bastaba con comprobar que hubiese ocurrido esta determinada conducta. Entonces dijeron, o sea, la Corte Suprema no solamente es pro empresa, sino que además está cargando contra una jurisprudencia que tiene 100 años de aplicación. Además, desde el punto de vista más académico, digamos, está creando una regla que es más compleja de administrar, porque está diciendo, ahora vamos a tener que ver el efecto en el mercado de cada fijación de precio. ¿No es cierto? Bueno, en realidad no de cualquier fijación de precio, porque esta regla no aplica a concertaciones de precios, sino, claro, en este caso es una vertical. Luego, estas son, de hecho, críticas importantes, ¿no? O sea, por un lado se dice que es una decisión pro empresa y anticonsumidor, en el sentido en que ahora los precios van a ser más altos para los consumidores finales. También se dice que es una decisión
que va en contra de una tradición de 100 años de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y por último se dice que es una regla más difícil de administrar. Ahora, ¿te parecen buenas críticas? Bueno, hasta ahí estamos en contra de la decisión de la Corte de Roberts, ¿o no? Antes de decir cuál es, digamos, mi opinión sobre esta decisión, y que de hecho comparto con el autor Lambert, que ya les había mencionado, quería saber si uno tenía alguna idea sobre el caso o... Sí. Pues lo que pasa con estos casos, que en realidad el caso de Legging y el caso de Straitoe versus Carcan, que son los casos sobre fijación vertical de precios, es que están haciendo un cambio de la regla parcial, la regla de la razón, para la fijación, los acuerdos verticales de fijación de precios máximos la primera y mínimos la segunda. Y pues si bien pues podría hacerse el comentario de que la decisión de Legging es contraria a los intereses de los consumidores porque va a permitir la fijación de un precio mínimo, pues lo que sí piensa uno es que la regla de la razón, por más costosa y difícil de administrar que sea, pues es una regla más importante para el desarrollo del antitrust y la aplicación del análisis económico del derecho en las conductas anticompetitivas, porque la regla per se pues es una regla que puede resultar fácil de administrar, pero que evita que se haga un análisis profundo de las posibles eficiencias y de los posibles efectos procompetitivos o meritorios que puedan tener algunas conductas verticales. Entonces, en ese sentido, pues a mí sí me parece que tanto la decisión de Barcarcan como la decisión de Legging son avances en el derecho antitrust y no retrocesos. ¿Alguna otra opinión? Y de hecho, a partir de tu intervención podríamos retroceder un poco también y preguntarnos, o sea, ¿por qué elegiríamos una regla de la razón versus una regla per se? O sea, todos están de acuerdo en que en principio la regla de la razón es más compatible con la eficiencia, o no necesariamente, depende del caso. Yo creo que sí depende del caso, porque sí hay conductas que sí son, digamos, fijación de precios horizontal. Me parece que en todos los casos perjudica la libre competencia a corto o a largo plazo, o sea, corto, mediano o largo plazo. O sea, a la larga se van a ver efectos negativos en el proceso competitivo, que es lo que se busca proteger, creo que en todos los países con estas normas. Entonces, claro, hay conductas que deberían salir de esa regla de la razón, pero hay otras que yo creo que si salen, pues o sea, los costos, exacto, los costos procesales de analizar caso por caso a ver si se afecta, si no afecta, serían mucho más altos que el beneficio que se podría obtener de analizar caso por caso. ¿Alguien más? De hecho, lo que tú mencionas tiene que ver, creo que también ya estás aplicando Decision Theory, pero tiene que ver con la diapositiva anterior. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que siempre van en pared las reglas? O sea, una no es independiente de la otra. Entonces acá lo que estamos discutiendo es la dificultad de administrar la regla, pero al mismo tiempo la dificultad de administrar la regla tiene un impacto en las probabilidades del error. Entonces yo solamente voy a elegir, o sea, estoy repitiendo lo que han dicho, en realidad voy a elegir una regla simple a administrar siempre que eso no me lleve a unas probabilidades de error altas. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando ese caso sea muy poco probable que tenga, por ejemplo, en el caso de libre competencia, un efecto beneficioso para la sociedad. Entonces, si yo sé que una conducta es muy poco probable, de hecho, ella dijo imposible, digamos, poco probable que una conducta tenga un impacto beneficioso en la sociedad, entonces, el hecho de que yo aplique una regla simple que habitualmente me lleve a una decisión condenatoria no va a aumentar demasiado las probabilidades del error, porque las posibilidades de que justo alguien
que ha hecho una concertación de precios horizontal caiga en las manos de la Corte y yo decía en su contra que en verdad esa decisión es una en 1.000.000 que tenía efectos beneficiosos para la sociedad, como una concertación de precios beneficiosa para la sociedad, es algo que difícilmente va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, se podría decir que, por ejemplo, la concertación de precios horizontal debería elegir la regla más fácil de administrar porque las probabilidades de error son muy bajas, ¿no? O sea, esa es la combinación entre los criterios. En cambio, en un caso donde las probabilidades del error sean altas, debería elegir la regla de la razón. O sea, y esa creo que es parte de la enseñanza de esta decisión y de la utilidad de ver esto de manera con este esquema, digamos. E incluso yo le pondría como dos criterios, o sea, los costos del error y los costos de administrar la decisión. ¿No? Porque esto en realidad se puede unir a lo primero. Entonces, regresando al caso, y ahí de hecho estoy de acuerdo con Alfonso, la decisión en ley parte de la premisa justamente de que la concertación de precios vertical es un caso donde probablemente hay efectos beneficiosos para el mercado. O sea, que no necesariamente es un tipo de práctica que tiene efectos perjudiciales para el mercado. Entonces uno podría decir que los consumidores se ven perjudicados, pero recuerden que por lo menos en una determinada perspectiva de las normas de libre competencia, nosotros no estamos viendo las normas de libre competencia para servir los intereses de los consumidores. Si nosotros viésemos las normas de libre competencia bajo esa lupa, entonces la decisión tendría que ser otra probablemente. Pero esa no es la visión, sino, como ya hemos visto, reducir los costos de la aplicación de la regla. Entonces, por más que esta práctica pueda llevar a un incremento de los precios, esa práctica podría tener efectos beneficiosos en el mercado. O sea, y bueno, les he contado pocos detalles, tampoco hay demasiados en la decisión sobre el tipo de productos que se venden y los precios exactos y tal. Pero en abstracto a alguien se le ocurre cómo es que, por ejemplo, imaginemos un producto como, por ejemplo, un televisor o un automóvil. O sea, la venta de estos productos con un precio mínimo llevaría a algún tipo de práctica que pueda ser beneficiosa para el mercado, ¿o no? Sí. ¿Perdón? Para los distribuidores, si el distribuidor tiene un precio mínimo, entonces pues tiene incentivos para ofrecer mejores servicios y de pronto tener un margen de utilidad más alto. Exacto, sí. Bueno, pues yo consideraría que si existe un precio mínimo, tendríamos que analizar más bien las características que tiene el mercado. Si hablamos de un mercado donde es más bien de un corte desregulado, o sea que es un mercado, si se quiere, más orientado hacia la competencia perfecta, podríamos decir que la existencia de un precio mínimo nos puede llevar a un cierto equilibrio de mercado entre lo que es el producto y el precio. Entonces, diría que en ese caso particular inicialmente sería bueno que existiera un precio mínimo, pero la misma directriz del mercado no la daría. Entonces, digamos que ese precio llegaría a ser modificable. Si hablamos de un precio en una economía más intervenida, pues digamos si se quiere tipo keynesiano tal vez, donde el gobierno tiene una participación importante en las decisiones de mercado, yo me atrevería a decir que ahí tendríamos que tener más bien en cuenta los determinantes que pueda tener el producto. Pero en mi postura personal yo creo que sería, entre comillas, sería bueno como un referente de mercado para lograr certidumbre tener un precio mínimo. Claro, completamente de acuerdo con eso. O sea, deberíamos ver características de un mercado en particular. Y además, o sea, en este caso entró en la Corte la discusión acerca de los servicios, ¿no? O sea, las empresas no solamente compiten en
en base a precios, sino también a, por ejemplo, servicios de postventa, etc. Y había una relación difícil entre este proveedor y los distribuidores en relación a los servicios. O sea, el hecho de que los distribuidores pudieran jugar con el precio significaba un desincentivo para que, digamos, ofrecieran cosas extra con el producto. Entonces, en este caso en particular, o sea, no digo que sea generalizado necesariamente, pero en este caso en particular, el hecho de que se fijara un precio mínimo sí parecía tener un efecto positivo en este mercado. Entonces, o sea, la Corte dijo, por más que haya un precio más alto y eso pueda ser identificado como algo negativo a los consumidores, por otro lado, esto puede ayudar a solucionar problemas entre los distribuidores y el proveedor, y por otro lado, estos incrementos del precio al mismo tiempo se pueden ver balanceados con incrementos también en la calidad del servicio, ¿no? Claro. Entonces, o sea, en resumen, lo que dice la Corte es, si estamos en un caso de una sugerencia o establecimiento de precio vertical, no necesariamente va a ser contrario al mercado, entonces tendríamos que ver caso por caso. Y si queremos ver caso por caso, entonces la aplicación tiene que ser bajo la regla de la razón. Luego, esta es la crítica principal a esta decisión, pero también había por lo menos una crítica más, que es que esta decisión va en contra de, bueno, uno, que es más difícil de administrar, que eso ya lo vimos, o sea, conjuntamente a la primera crítica. No importa que sea más difícil de administrar, porque la dificultad de administrar la regla no es el único criterio, sino que nuestra guía es la reducción de los costos totales. Entonces, si aumenta uno de los subcostos, pero los costos totales son menores, entonces sigue siendo una buena regla. Y la otra crítica, que es en realidad una crítica mucho más formal, esta es una jurisprudencia que tenía muchos años en la Corte. Entonces, o sea, igual, o sea, el derecho está en parte basado en la tradición. O sea, ¿por qué esta fue una buena regla en 100 años y hoy día ya no lo es? Y esto es, entre comillas, cierto, pero es verdad que, bueno, no me acuerdo los nombres de los casos, pero esta decisión, el presidente anterior, que es Dr. Mills, me parece, o sea, esta jurisprudencia de 100 años que estaban derogando, establecía la regla per se, pero al mismo tiempo había muchísimas excepciones. Es decir, había muchos casos en los que se establecía que no se iba a aplicar la regla per se. Entonces, lo que decía la Corte es, o sea, lo que estamos comparando no es una regla de la razón versus una regla per se pura, donde yo diría la regla per se es mucho más fácil de administrar. Lo que estoy comparando es un principio que es la razón versus una regla con 100 excepciones. Entonces esta regla con 100 excepciones puede ser tan compleja de administrar como el principio. Bueno, y eso mismo también nos lleva a la discusión anterior, porque es, o sea, realmente no hay un tema de esta regla es más difícil de administrar. O sea, uno no estoy derogando un precedente que se haya mantenido incólume en 100 años, y dos, en realidad no hay un tema de esta regla es mucho más difícil de administrar que la anterior regla que teníamos. Y por otro lado, también lo que han dicho algunos comentaristas es que esta decisión, por más que es un cambio en la jurisprudencia de la Corte, no es tan polémica en términos de doctrina. O sea, profesores en Estados Unidos ya habían dicho que esta regla debería ser cambiada, y en parte tiene que ver con que en un campo como libre competencia es mucho más probable que las decisiones varíen en el tiempo, porque hay cambios en el entendimiento de lo que es eficiencia o cuál debería ser la meta de la economía. El siguiente, por favor. Bueno, luego voy a pasar los dos casos un poco más rápido para poder quede algo de tiempo para discutir la jurisprudencia peruana también. El siguiente caso es Weyerhaeuser. Este caso es para mí bien interesante también.
tienen a dos personas que compran pedazos de madera gigantes y los tratan un poco y los venden. Son dos empresas que funcionan en el mismo pueblo, digamos. Son las únicas dos empresas. O sea, de hecho sí es el caso. En el momento inicial, estas empresas tenían más o menos la misma participación en el mercado. O sea, estaban como en 60-40 o algo así. De pronto, Weyerhaeuser comenzó a crecer. Y en un punto, o sea, fue lo suficientemente grande para comprar los troncos más caros y venderlos más baratos. Entonces comenzó a pagarle más, con lo cual capturó toda la materia prima y comenzó a vender más barato, con lo cual todos le compraron a él. En pocos años, no me acuerdo el nombre, se me dio el nombre del competidor ahora, pero el competidor tuvo que salir del mercado. Y luego, bueno, hubo esta queja, esta denuncia por no solo, bueno, algo así como precios predatorios y compras predatorias. Bajo las decisiones anteriores de la Corte Suprema de Estados Unidos, eso efectivamente se hubiese podido considerar como, esta empresa tenía poder de mercado y utilizó ese poder de mercado para comprar más barato y vender más caro, con la intención de excluir a un competidor, una clara violación de las normas de libre competencia. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema, la Corte de Roberts? Dijo: sería muy extraño sancionar a una empresa por comprar cosas más caro y por vender cosas baratas. O sea, desde cierta perspectiva, o sea, el sancionar a empresas porque le pagan más a sus proveedores y sancionar a empresas porque venden a precios más baratos a los consumidores sería un sinsentido. O sea, es precisamente lo que nosotros, entonces es el ideal de una empresa. Nosotros quisiéramos que o sea, las empresas puedan llegar al punto en el que vendan más barato. Entonces, lo que hizo la Corte en este caso es que endureció, bueno, suavizó mejor la aplicación de las reglas de compras o ventas predatorias. Entonces, lo que dijo es que, o sea, en definitiva, lo que hizo la Corte es volver más difícil la justificación de una sanción por compras predatorias y ventas predatorias. Lo que dijo es: tú tienes que demostrar que esa persona está actuando o está haciendo negocios por debajo de sus costos. O sea, tendrías que por arriba de sus costos. O sea, tendrías que demostrar que esa persona está comprando a pérdida y que también está vendiendo a pérdida. Si no puedes demostrar eso, entonces no tienes un caso. Y además dijo: si ninguna de estas dos prácticas por separado, o sea, comprar barato o vender caro, es en sí misma una violación a la libre competencia, entonces las dos juntas no se convierten en una violación de la libre competencia. Entonces, no es que puedas hacer una historia sobre muchas prácticas que está haciendo esta empresa que a su vez está excluyendo el mercado y que sean sancionables, sino que cada una de estas prácticas tiene un nombre específico y tiene que ser analizada por separado. Entonces, la compra predatoria es una práctica posible, la venta predatoria también. Entonces, cada una tiene que ser vista bajo sus propios méritos, por decirlo de algún modo. O sea, la unión de las dos no hace que tengas un caso de libre competencia. Y entonces la Corte falló a favor de Weyerhaeuser y le dijo: está muy bien que compres caro y que vendas barato, y eso claramente es algo beneficioso para la sociedad. La siguiente, por favor. Y este es un caso mucho más simple, en realidad. Independent Inc. es el caso este es un caso procesal. Los anteriores eran casos como reglas sustantivas. Este es un caso más procedimental, donde lo que se analiza es cuál es el estándar para ver que alguien tiene posición de dominio en el mercado. La decisión anterior la jurisprudencia anterior de la Corte, anterior a Independent Inc., es que si tú tenías una patente
entonces automáticamente se consideraba que tenías posición de dominio en el mercado. ¿Por qué? Porque se supone que las patentes otorgan un poder monopólico a las personas que las detentan. Pero eso es una visión completamente simplista y ustedes ya se dieron cuenta, lo voy a decir solo porque ya es parte del discurso, pero ustedes se dieron cuenta que claramente alguien que tenga una patente no tiene un monopolio necesariamente. O sea, y el ejemplo más simple es este teléfono. Este teléfono tiene 50 patentes asociadas a él o más, y sin embargo no es un monopolio. O sea, eso no convierte a iPhone, Apple en un monopolio. Entonces, esta en realidad es una decisión relativamente fácil de justificar. Lo que dijo la Corte es que tengas una patente es un elemento que voy a analizar entre otros, pero no es un elemento definitivo para ver que tengas poder de mercado. Y nuevamente la Corte acá lo que está haciendo es una regla más compleja, porque antes era tan simple como decir, tienes una patente, entonces ya me paso la parte de posición de dominio en el mercado, me salteo ese análisis, o salto ese análisis. Ahora ya no lo va a hacer. Ahora tienes una patente, igual te voy a someter al análisis para ver si tienes posición de dominio. Eso es más costoso, pero al mismo tiempo las probabilidades de arrojar un error de la regla anterior eran como lanzar una moneda. Porque una empresa con una patente puede o no ser un monopolio. De repente eso tiene sentido en un ámbito como el de medicina, donde la patente es el monopolio, pero en un ámbito como teléfonos o computadoras no tenía sentido. Y luego viene la otra parte de la comparación, que es el Tribunal Constitucional peruano. Y acá, bueno, el Tribunal peruano en realidad se parece más a la chimoltrufia que a la Corte Suprema de Estados Unidos. Cada vez que la Corte dice una cosa, en verdad está diciendo otra, ¿no? Y lo vamos a ver con casos. Por ejemplo, es una pregunta fundamental, creo que es una pregunta importante en el derecho de competencia colombiano y también en el peruano. Los monopolios están prohibidos en la Constitución, o lo que se prohíbe son las prácticas, ¿no? Abuso, posición de dominio, concentración, etc. La mayoría pensamos, creo que en Colombia también, que lo que está prohibido los que están prohibidas son determinadas prácticas, no está prohibido el monopolio en sí mismo. Pero a veces hay determinadas decisiones o determinadas normas que llevan a pensar exactamente lo contrario, ¿no? Pero tampoco quiero entrar en una discusión de fondo sobre, por ejemplo, la ley de fusiones en Colombia, pero uno podría pensar que una ley de control de fusiones o de concentración empresarial parte de la premisa de que lo que está mal es el monopolio, no que lo que está mal son las prácticas. En Perú, por ejemplo, no tenemos esta ley de control de las concentraciones, que a mí me parece más compatible con el entendimiento de que no se están prohibiendo los monopolios, sino las prácticas que se realizan a partir de tener un monopolio. Pero el Tribunal Constitucional peruano también se ha pronunciado explícitamente acerca del tema, y una primera sentencia que en realidad no tenía demasiado que ver con el tema. Este es un caso de la fijación de precios en el transporte. O sea, alguien demandó que en Perú en realidad está prohibida la fijación de precios por una ley, y hay una ley que decía el precio del transporte público es tanto. El Tribunal Constitucional aprovechó acá para despacharse acerca de todo lo que él pensaba que era la constitución económica peruana, y dentro de eso, en una parte, dijo: nuestro texto fundamental no admite que un solo productor satisfaga la demanda de todos los consumidores o usuarios. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo es que lo que están prohibidos son los monopolios. Y luego tienen una siguiente. En realidad esta decisión es anterior. Antes el Tribunal Constitucional había dicho que la posición de dominio en el mercado no está prohibida. Y es exactamente el mismo tribunal. O sea, el mismo tribunal peruano dijo: la posición de dominio no está prohibida,
pero nuestro texto fundamental no admite que un solo productor satisfaga la demanda. Entonces, o sea, ¿cómo reconcilian una postura de la Corte con la otra? O sea, yo no lo puedo hacer. O sea, no entiendo cómo es que, o sea, el mismo tribunal puede decir cosas tan radicalmente diferentes. Y eso al mismo tiempo me lleva a pensar que el tribunal puede hacer ese tipo de cosas. O sea, yo he puesto algunos ejemplos, pero si hubiesen mirado más, hubiesen encontrado 50 ejemplos de contradicciones en estas sentencias del tribunal. Puede hacer ese tipo de interpretación porque no tiene un norte. O sea, no está aplicando la jurisprudencia para llegar a un determinado punto, sino que está resolviendo cada caso en función a los hechos de ese caso y a la interpretación que en ese momento hace la norma para calzar en la decisión a la que quiere llegar en esa situación. Luego, otra pregunta fundamental en el caso peruano es distinta al anterior, porque el anterior era los monopolios que están prohibidos, o sea, el monopolio al que puedes llegar por ser el mejor en tu campo. En cambio, en este caso lo que está preguntando es si es que los monopolios legales están prohibidos. Y ahí una primera decisión que quiero comentar es cuando, pues, no sé si saben, pero la telefonía en Perú era dada por el Estado hasta el 2000, hasta 1990, bastante, cerca del 2000, la telefonía era dada por el propio Estado. Luego entró Telefónica de Perú y el Estado firmó un contrato de concesión, y dentro de ese contrato de concesión decía: vas a tener un monopolio durante 5 años. ¿Cuál es el problema? Que la Constitución peruana decía que los monopolios legales estaban prohibidos. O sea, no se puede establecer un monopolio a través de una ley. Sin embargo, el Estado peruano le concedió un monopolio a Telefónica. Y la interpretación del Tribunal Constitucional es que este caso no viola la Constitución, o sea, de hecho le dio la razón al Estado peruano. ¿Por qué? Porque Telefónica ya era un monopolio antes de la entrada a la Constitución del 93. Entonces dijo: esta regla de no establecer monopolios legales solamente aplica para nuevos monopolios, no para cosas que ya fuesen un monopolio. Pero si se ponen a pensar, esa es una regla bastante indulgente para los monopolios, porque en este caso era una empresa que era administrada por el Estado. Pero ¿qué pasa si no era una empresa administrada por el Estado, sino simplemente un monopolio? O sea, y ese monopolio, entonces, una vez dada la Constitución del 93, le podían dar una ley fija, diciendo que seguiría siendo un monopolio, y eso no sería una violación de la Constitución porque ya era un monopolio. Entonces, o sea, claramente, o sea, no tiene mucho sentido la norma así planteada. Y luego tienen otro caso, puedes cambiar, donde el tribunal es mucho más duro frente a los monopolios legales. Dice: no, está perfecto si tú llegas al monopolio a través de tu participación en el mercado, pero el Estado de ninguna manera te puede convertir en un monopolio. Y además, en este caso es tan duro el tribunal que ni siquiera es un caso de una ley que otorga un monopolio, y aún así anula la ley. O sea, en el caso de Telefónica existe una ley específica. Dentro de esa ley dicen: serás un monopolio durante 5 años. Utilizan la palabra monopolio. En el caso de esta otra decisión, lo que tienen es una norma tributaria que le da un régimen más beneficioso indirectamente a una de las empresas que compiten en el mercado frente a otra. O sea, la norma es bien descarada, ¿no? Pero dice: si eres una empresa tabacalera que vende tabaco rubio y tus ventas son en más de un país de Latinoamérica, entonces pagas 10% en lugar de 30%. Y resulta que habían 2 empresas, una vendía en 2 empresas de Latinoamérica y la otra vendía en 3 empresas de Latinoamérica. Por lo tanto, solamente a una se le aplicaba la norma y le redujeron los impuestos un 20%. Entonces lo que hizo la otra fue decir: le están dando un monopolio legal porque esa norma me va a desaparecer. O sea, le están dando un beneficio tan grande que, o sea, no voy a poder competir contra ella, le están convirtiendo en un monopolio. Y lo que dijo el tribunal es: a pesar de que esa norma en verdad no era una ley dando un monopolio, la trató
como si fuese una ley otorgando un monopolio, lo cual para mí estaba bien, porque en verdad el efecto de esa norma era dar un monopolio. Pero, o sea, si ven acá no es un contraste tan burdo como en el anterior, pero en realidad probablemente es incluso peor, porque en un caso el estándar es, si ya eres un monopolio no importa, te pueden dar una ley estableciendo un monopolio, y en el siguiente caso es tan, más bien mucho más duro, y le dice, no importa que no sea tal cual una ley otorgando un monopolio, si tiene el efecto de otorgar un monopolio también está prohibida por la Constitución. ¿No? Entonces, o sea, tampoco se explica bien por qué esta diferencia, el trato de los monopolios legales de un momento a otro. Oscar, Sí. yo tenía un par de preguntas, digamos, para entender mejor la presentación. Sí. Y es la comparación que tú estás haciendo es respecto del Tribunal Constitucional peruano. Y la pregunta que yo, pues uno intuye un poco, pero quisiera que nos explicaras cómo llegan estos casos al tribunal. Ajá. Y qué tipo de papel jugó la autoridad de competencia antes de que llegaran ahí, si alguno. De acuerdo. ¿Cómo llegan? Los casos que he mencionado hasta ahora llegaron a través de acciones de inconstitucionalidad. De leyes. Sí. O sea, por ejemplo, la ley que le otorga un monopolio a Telefónica es una ley que fue cuestionada en abstracto frente al tribunal. El tribunal fue la primera y la última instancia. Igual con la ley que fijaba tributos. Perdón, pero la segunda, la que habla del tributo, la que está dura con el monopolio estatal, ¿esa decisión es posterior a la primera? Sí. No, es anterior. Es anterior, sí. O sea que primero tuvo una posición más rígida y después tuvo una posición... Sí. No, de hecho, además me he confundido. O sea, la primera, esta es una acción de inconstitucionalidad que fue posterior, pero la anterior en realidad es una acción de amparo. O sea, como la de la colombiana. Exactamente. O sea, acá no fue una acción, digamos, de los ciudadanos frente a la ley, sino fue la empresa afectada, demandó ante un juez que esto era una violación a la libertad de empresa y la libre competencia. Y lo resolvió un juez en primera instancia, luego una corte de apelaciones en segunda instancia, y finalmente llegó al Tribunal Constitucional. Y dime una cosa, ¿la libre competencia puede ser protegida a través de la acción de amparo? ¿Sí? Sí. De hecho, en Perú no he estado leyendo constitucional colombiano en los últimos días, y ustedes hacen la distinción entre derechos fundamentales y otros intereses constitucionales, que solo los derechos fundamentales pueden llegar a la Corte. Donde la libre competencia, la Corte nuestra ha dicho que no es un derecho fundamental. Exactamente. En Perú no hacemos esa distinción. De hecho, cualquier cosa cualquier derecho que esté en la Constitución, sea fundamental o no, puede ser protegido a través del amparo. Exactamente. De hecho, hasta el tribunal se inventa derechos a veces. Y mi siguiente pregunta sería en relación con el segundo tema del monopolio estatal. ¿No existe en la Constitución peruana una norma de monopolio rentístico? Aquí en Colombia el artículo 336 de la Constitución permite que el Estado, a través de leyes, establezca un monopolio rentístico en favor del Estado. Entonces aquí tenemos el monopolio de los licores, que es un monopolio departamental, el monopolio de los juegos de suerte y azar, que hay de tipo departamental y de tipo nacional, y se monopoliza una actividad a través de una ley para que el Estado pueda obtener unas rentas. No existe esa figura. Más bien lo que tenemos en Perú es el principio de subsidiariedad en la Constitución, que está puesto tal cual. Más bien lo que dice es que el Estado no debe realizar actividades empresariales, o sea, en principio. Pero que realice actividades empresariales tiene que tener una muy buena justificación. La justificación principal, o la más usada, es la redistributiva. Es decir, el Estado puede tener empresas cuando hay un fin social detrás. Por ejemplo, el Estado peruano tiene universidades, tiene hospitales, pero es para volver esos servicios más accesibles a las personas, ¿no? Y la otra posibilidad de intervención del Estado a través de empresas es que ninguna empresa quiera brindar un determinado servicio. Entonces, imagínense que mañana ninguna empresa quiera
brindar servicios de transporte, el Estado podría hacer su propia empresa de buses o de taxis, pero solamente si no hay empresas estatales. Y de hecho ese tema es de bastante discusión en Perú y supongo en Colombia también, porque antes de la liberalización de la economía con la última constitución del 93, el Estado peruano tenía mucha actividad empresarial. O sea, era como la mitad de las empresas en Perú eran estatales. Y aún hoy sigue esta tendencia a que el Estado quiera realizar actividades empresariales. Y ha habido un desarrollo importante que probablemente sea de interés para ustedes, que es que ahora la actividad empresarial del Estado ha sido analizada por Indecopi como si fuese un tema de competencia desleal. O sea, Indecopi, cuando el Estado realiza actividad empresarial violando el principio de subsidiariedad, le dice, este es un acto de violación no de la Constitución, sino de la ley que prohíbe la competencia desleal. Y hay un caso último resuelto por una sala de Indecopi. Es un caso medio anecdótico en realidad, pero la manera en la que lo ha resuelto el tribunal de Indecopi lo ha vuelto relevante, que es una universidad peruana estatal que tenía una pollería dentro, y la pollería era estatal también. ¿Y cuál fue la queja? Que afuera de la universidad había una pollería que quebró por culpa de la pollería estatal. Entonces los dueños de la pollería que estaba afuera demandaron al Estado, a la universidad. Indecopi determinó que esa pollería estatal tenía que cerrar porque violaba el principio de subsidiariedad, porque no era necesario que el Estado tenga una pollería, y al mismo tiempo era un acto de competencia desleal porque el Estado con todos sus recursos estaba subsidiando el pollo y por lo tanto el vendedor afuera no podía competir contra el Estado. O sea, los pollos estaban siendo pagados con tributos. Entonces, bueno, estamos en eso en Perú. También hay algunos servicios públicos que antes de la Constitución del 93 ya eran públicos y que hasta ahora no son privatizados. Por ejemplo, el agua en Perú es dada por una empresa estatal. Hasta ahora no se privatiza a pesar de que la Constitución lo manda. Y bueno, y un último caso, aunque bueno, también para que se entienda más la comparación, lo que diría con un caso como el anterior, o sea, este de los monopolios legales, es que, bueno, un primer punto de comparación es que nuestro Tribunal Constitucional, o sea, el peruano, no tiene un claro horizonte sobre cómo resolver los casos. Bueno, eso es primer punto. Y segundo punto es, ¿qué pasaría si el Tribunal Constitucional peruano tratara estos casos bajo el esquema de la Corte de Robles? O sea, ¿cómo hubiese decidido un caso, por ejemplo, como el de los monopolios legales, si es que aplicara este esquema de costos primarios y terciarios? O sea, si seguimos un esquema similar, o sea, los monopolios legales, ¿es posible que tengan efectos beneficiosos para la sociedad? ¿O no? Pues normalmente no son muy eficientes. No es cierto. O sea, por lo menos teóricamente es muy poco probable que un monopolio legal sea eficiente. Si asumimos que esta decisión está bajo el paraguas de una política de competencia en Perú, el criterio principal es la eficiencia. Por lo tanto, si este tipo de norma no puede llevar un resultado eficiente, debería de partir bajo una regla estricta, más parecida a una regla per se que a una regla de la razón. Entonces, ¿puedes retroceder una? Entonces, una regla como esta, donde el tribunal dice, no, atendamos razones, veamos si es que era un monopolio previo, veamos cuáles son sus efectos, etc. Es una regla que no parece tan compatible con el hecho de que un monopolio legal es en principio algo ineficiente. Entonces, eso nos llevaría a pensar que una regla mucho más compatible con esa idea sería aplicarle una regla per se como esto y decir, hay un monopolio legal, está prohibido. O sea, salvo excepciones, pero las excepciones están específicamente previstas. No aplicarle un principio de análisis de cada caso.
Y bueno, y ahora sí lo último, que por ejemplo sí es un caso de amparo, donde primero se denunció el tema de Indecopi, que es una empresa que había hecho unos contratos de distribución exclusiva. Y el caso Dino se llama, es bastante famoso en Perú. Este contrato de exclusividad fue declarado nulo por Indecopi, y ahí surgió la pregunta: ¿Indecopi puede anular contratos? O sea, porque esa es típicamente una tarea de un juez, no una autoridad administrativa. Entonces fue un tema procedimental, formal, pero que a su vez se trasladó a una discusión constitucional y se dijo: Indecopi está violando el debido proceso al atribuirse funciones de los jueces. Entonces el caso finalmente llegó a través de un amparo hasta el Tribunal Constitucional. Pero más allá de la discusión de fondo, donde de hecho el tribunal hizo una salida más o menos creativa y basada en el derecho civil, que es decir que en verdad Indecopi no estaba anulando el contrato, sino simplemente lo estaban aplicando, y que eso sí lo podía hacer. Hubo una discusión procesal también, que es este caso, o sea, el fondo del caso tenía también matices económicos, porque se tenía que analizar cuál era el efecto de exclusión del mercado de estas prácticas de dinos. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional es: dado que este caso tiene matices económicos, yo no lo puedo ver, porque el amparo en Perú, probablemente bien parecido a la tutela en Colombia, no tiene una etapa probatoria grande. Entonces no puedo, por ejemplo, hacer peritajes económicos y tal. Entonces este caso no es analizable. No puedo saber cuál es el efecto excluyente de un acuerdo vertical. En cambio, en otro caso, dijo: si es que tú reduces la competencia, eso claramente va a tener un efecto en aumentar el precio. Entonces no necesito peritajes, no necesito que traigas un economista para que lo diga. Yo sé que ante la reducción de la competencia va a haber un aumento del precio. Eso es algo obvio, evidente. Pero entonces, o sea, en este caso tampoco se explica la diferencia entre los estándares de prueba. O sea, porque en un caso es obvio que una determinada práctica tiene determinados efectos económicos, y en otro caso necesito hacer pruebas y, no sé, una relación econométrica para medir cuál es el efecto. Entonces tampoco se entiende cuál es el estándar de prueba en este caso, y bajo qué criterio está decidiendo cuál va a ser el estándar de prueba, ¿no? Y ahí nuevamente la crítica al tribunal peruano es, o sea, cuál es su objetivo en la aplicación de libre competencia. O sea, ¿qué está beneficiando? ¿Qué costo quiere reducir? ¿Cuál se está aumentando? Y no sé si creo que ahí, bueno, sí, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Me pasé el tiempo, pero igual en el medio... Sí, pudimos intervenir, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Bueno, mil gracias.